Bueno, pues está con nosotros Alonso Cervera, él es el economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, y es que este banco de inversión acaba de dar a conocer su encuesta de inversionistas en México correspondiente a mayo de 2022, donde entre otras cosas pues resalta que hay, digamos que un interés por mantener algunas posiciones en bonos en pesos a partir pues también de estos movimientos que están dándose en las tasas de interés. Alonso, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Pues coméntanos, Alonso, gracias por acompañarnos en este inicio de semana. ¿Cuáles serían, digamos que los aspectos más sobresalientes que tú destacarías de esta encuesta que han levantado entre inversionistas con relación a nuestro país? Claro que sí. Mira, en el tema de perspectivas económicas, hubo un deterioro en las expectativas de los inversionistas con respecto a cómo va a estar la situación económica de México en 12 meses. Prácticamente la mitad de los inversionistas cree que la situación va a empeorar, o mucho o poco, pero que va a empeorar. Sí. Hace 9 meses que hicimos la encuesta previa, solamente una cuarta parte veía un deterioro en el entorno económico. Hay opiniones muy encontradas sobre si Estados Unidos caerá o no en una recesión. Las opiniones son 60 que sí, 40% dice que no. En fin, preguntamos también sobre variables claves como la inflación, el tipo de cambio. Te comento que el pronóstico promedio es que la inflación cerrará el año en 7%. A finales del año pasado, estos mismos inversionistas creían que la inflación iba a estar por ahí de 4,5%. Entonces, no nada más los bancos centrales y los economistas le hemos fallado, también los inversionistas. Sí. Y por último, Rogelio, también te puedo comentar, ha seguido mejorando la expectativa con respecto a las calificaciones crediticias de Pemex y de México, del gobierno. Sí. Cada vez son menos los que creen que nos van a dar una baja en la calificación en los siguientes 6 meses. Y finalmente hay una gran coincidencia entre los inversionistas en el ámbito político, que el marco institucional en México se ha deteriorado y que es muy probable que el gobierno, que el presidente López Obrador no pueda ser capaz de cambiar la Constitución en reformas claves en lo que queda de esta administración. Esos son muy rápidamente algunos de los aspectos más centrales de esta encuesta. Claro, muy interesante sin duda alguna porque pues incorporan un espectro muy amplio, no solamente la parte macro, sino también incluso la política. Alonso, en el tema de las inversiones en pesos, ¿qué tan confiados se ven los inversionistas para seguir tomando posiciones en bonos gubernamentales o en otros valores ligados a nuestra moneda? Así es, Rogelio. Cada vez que hacemos esta encuesta les preguntamos, ¿crees que sea un buen momento para comprar más en la bolsa mexicana o para comprar el peso mexicano o los bonos del gobierno? Donde vemos más convicción esta vez es en los bonos del gobierno, en el mercado local. El 57% de los inversionistas cree que este es un buen momento para entrar. Es el número más alto que tenemos en varias encuestas. En cuanto a la bolsa, solo una tercera parte ve que es buen momento para entrar, 44% dice que no es buen momento, y algo que suele suceder en estas encuestas es, con respecto al peso mexicano, las opiniones están divididas casi en tercios. Un tercio nos dice sí, hay que comprar el peso, un tercio nos dice no, hay que venderlo, y otro tercio nos dice pues no estoy seguro. Y eso yo creo que nos refleja mucho la estabilidad cambiaria que hemos visto en el país. Las opiniones están muy divididas, y no es que todos estén cargados de un lado, ¿no? Sí, efectivamente, ahí definitivamente pues gravita mucho el tema de la tasa de interés, ¿verdad? El premio que pueda seguir otorgando México, el Banco Central, a los bonos ligados al peso. Así es, yo creo que como se han subido mucho las tasas de interés, los inversionistas a los que consultamos, que son inversionistas que viven en México, muchos viven en el extranjero, yo diría el 60% de los que nos contestan viven aquí en México, el 40% viven fuera, ya sea en Estados Unidos, en Europa, en Brasil. Estos inversionistas en general ven que ya es atractivo subirse a los bonos del gobierno, pues porque ya no está pagando tasas superiores al 8 o al 9% dependiendo del plazo. Entonces, este es un mejor momento para entrar que lo que era hace 6 meses con tasas mucho más bajas, ¿no? Claro. Alonso, el tema de la inflación que pues de alguna manera pues ha digamos que afectado a los mercados globales, ¿qué tanto se sigue percibiendo en nuestro país como un riesgo alto?
Los inversionistas reconocen que México tiene una inflación elevada, como la tienen muchos otros países. No es el principal riesgo que le ven a la hora de invertir en México. Sí, Creo que les preocupa mucho más el estado de los mercados globales, más allá de lo que puedan presentar riesgos idiosincráticos del país. Y como te comentaba hace un rato, el pronóstico promedio es que la inflación cerrará el año en 7%. En abril, que es el dato más reciente, estaba en 7.7, entonces los inversionistas, nosotros en Credit Suisse, vemos esta ligera tendencia a la baja en la inflación en los siguientes meses, y lo que es bien interesante, por primera vez preguntamos esta vez, ¿cuándo crees que la inflación anual regrese al rango de tolerancia alrededor del objetivo puntual del sí, Banco de México? Sabemos el objetivo del Banco de México es inflación de 3, pero da un intervalo de variabilidad de más o menos 1%. Y prácticamente más de la mitad de los inversionistas no ven que la inflación esté por debajo del 4, sino hasta el 2024 o después. Entonces, yo creo que ya están mentalizados, como nosotros también, que la inflación sí irá a la baja, pero de forma gradual, y que no penetraremos esa frontera más por debajo del 4%, sino hasta el 2024 o después. claro. ¿En qué medida, pues, este tema de la inflación, pues, puede inhibir el crecimiento, la inversión? Ha sido, digamos que la inversión fija bruta un indicador que, pues, tú sabes, se ha venido debilitando, no solamente en el último año, sino que ya trae un tiempo más largo. Sí, ya tenemos varios años con una inversión fija bruta muy deprimida. Como proporción del PIB estaremos por ahí de 18%, que es un número muy bajo. Sí, Y creo, Rogelio, que primero tuvimos un choque de confianza hacia esta administración y eso frenó un poco las inversiones, sobre todo las inversiones privadas. sí, Y lo que está sucediendo ahora es, no nos hemos recuperado de ese choque a la confianza cuando ya estamos viendo tasas de interés muy altas por el tema de la inflación. ujú, Entonces, el empresario, al ver que puede ganar una tasa libre de riesgo del 9 o el 10% o el 8%, pues tiene menos incentivos para poner en riesgo su capital en proyectos de inversión que sean más riesgosos. Entonces, el alza en tasas de interés va a frenar a la economía, la va a desacelerar, y esto se verá principalmente en el tema de la inversión fija, que como comentamos ya viene de capa caída ya desde hace varios trimestres. claro. El tema de las finanzas públicas que, pues, de alguna manera se beneficia por los precios del petróleo, pero por otro lado, con las importaciones de gasolina, pues, digamos que se compensa o no es el beneficio tan alto como pudiéramos pensar. ¿En qué medida preocupa a los inversionistas, Alonso? Mira, yo creo que si vemos el balance público, y hoy se publicaron cifras a abril, Sí, y ponemos el tema de México en el mapa mundial, pues los inversionistas reconocen que México ha seguido una postura fiscal muy prudente, muy austera. Sí tenemos un déficit del orden de 4 puntos del PIB, pero este sí, déficit se compara favorablemente con el de otros países en la región o muchos otros países emergentes. Entonces, el tema de finanzas públicas, para el que nos ve de fuera y para el inversionista que hace inversiones financieras nada más, ajá, el tema de finanzas públicas no es tan preocupante en México. En el caso de México, les preocupa más la situación fiscal en otros países como Brasil, Chile, Colombia. Y bueno, yo creo que lo que estamos viendo en México, y esto no es relacionado con la encuesta, pero aprovecho para comentarlo, sí, lo que estamos viendo este año es una derrama inesperada, muy grande de ingresos petroleros, porque el precio del petróleo, como lo comentabas en tu programa, ha seguido subiendo. sí, Lo que está pasando es, el gobierno se está pasando el dinero de una bolsa a la otra. Lo que recibe por concepto de petróleo lo está usando para subsidiar la gasolina. Y yo creo que esa va a ser la tónica. Veo muy improbable que el presidente López Obrador se anime a ajustar de forma importante al alza el precio de la gasolina. No va a querer ver un gasolinazo. Y sí. bueno, pues son recursos que pudimos haber usado en otros objetivos, esta derrama petrolera por altos precios del petróleo, pero el gobierno está decidiendo usarlo para subsidiar la gasolina. Claro. Finalmente, Alonso, el tema político, ¿qué tanto preocupa a los inversionistas que encuestó Credit Suisse? Pues no creo que les preocupe mucho, a juzgar de esta percepción de que las instituciones, el marco institucional en México se ha deteriorado. Sí, Eso es lo que opina 9 de cada 10.
También 3 de cada 4 cree que Morena va a ganar la elección en el 2024. Sí. Queremos empezar a medir el sentimiento con miras a la elección del 24. La primera vez que hacemos esta pregunta y 3 de cada 4 cree que Morena gana, pero aún así, si vemos las expectativas sobre el tipo de cambio, ven un tipo de cambio estable, sobre la calificación crediticia, no anticipan bajas en la calificación, que si nos van a dar el downgrade 2 calificadoras en lo que resta de la administración por debajo del grado de inversión, prácticamente es menos del 20% el que cree que esto sucederá. Muy bien, pues muy interesante, sin duda alguna, que estén incorporando o ya en esta encuesta pues el tema político. Estamos todavía lejos de las elecciones, pero como tú dices, es un, digamos, primer acercamiento. Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ti, Rogelio, por la invitación. Saludos. Gracias, buen inicio de semana.